Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Sí, tengo información importante para ustedes. Mire, el tema no es menor. El escritor, pues es conocido por por un libro que se llama El Señor de la Muerte. Se refiere a Francisco García Luna y es que ha estado en el ojo del huracán el escritor Francisco Cruz, que ya había tenido una entrevista anterior en un medio de comunicación alternativo. Ahora salió también en el programa de Alejandro Páez Varela y de Álvaro Delgado, donde deja bien claro que, claro, Felipe Calderón deberá responder por algunos hechos. Las investigaciones de los fiscales en Estados Unidos han generado información adicional a la fiscalía de ese país, de Estados Unidos, para señalar que García Luna trató de amedrentar al jurado allá en Estados Unidos, incluso de acabar con quien estuviera en su contra. Esto es muy delicado, pero más aún, todo lo que se ha revelado respecto al ex brazo derecho de Felipe Calderón, pero sus hechos se remontan a Vicente Fox Quesada. Incluso se menciona como su jefe de prensa de García Luna a Raimundo Riva Palacio, entre otros al mismo Carlos Loret de Mola y los montajes. Desde entonces ya se dedicaba a eso. Entonces el tema está muy interesante porque la justicia en México podría echarle el guante no solo a García Luna, podría pedir la detención preventiva del expresidente de México, Felipe Calderón. Aparte que se acabaría de golpe y porrazo con algunos mitos de los medios de comunicación que son especialistas, que son documentalistas. No, se dedicaban a otra cosa. Y aquí están los hechos, los narra el propio escritor. Vamos a la información porque, pues, en un principio fue la escritora y periodista Olga Warnat, la que señaló: me va a dar mucho gusto cuando caigan. No pierdo la esperanza de verlos encerrados. Olga Warnat se lanzó contra García Luna y Felipe Calderón. La periodista argentina celebró las órdenes de aprehensión en contra de García Luna y se refirió a Calderón como jefe mayor de la mafia. Y esto lo documenta también el escritor Francisco Cruz. Hubo muchas cosas que pasaron. Este hombre quería ser presidente de México. Estuvo con Vicente Fox, pero antes estuvo con Felipe Calderón, fue lo más fuerte que tuvo en poder. Se le menciona como un topo de los grupos delincuenciales, un adorador de la Santa Muerte y del Ángel de la Muerte, de los cuales llegó a colocar un altar en la habitación de la Secretaría de Seguridad. Calderón obviamente no ha dicho nada. El escritor Francisco Cruz el 6 de noviembre de 2020 había dado esta entrevista en medios alternativos para leerlo en libertad y comentó esto. En Tamaulipas, a ver, ¿cuántas veces se ha involucrado al gobernador en asuntos tenebrosos? ¿Sí? O Nayarit con Edgar Beitia, ¿sí? O Durango, es la misma estructura. Recuerda que él, cuando llega a Peña, lo que yo documento es que intentó negociar con Peña, ¿sí? Y Peña no lo quiso en su equipo. ¿Por qué? Pues está negociando un criminal con otro, que además viene respaldado por el grupo Atlacomulco y por el grupo Hidalgo de Huichapan, ¿sí? de Murillo Karam y de Miguel Ángel Osorio Chong. Entonces no negocian y no lo corren. Y él se va, pero no se va. Le siguen bañando dinero por los túneles oscuros, o ya lo sabemos que son miles de millones de pesos, y le permiten montar una empresa en la que tiene sus archivos personales. ¿Qué tiene? Pues los expedientes las fichas psicológicas criminales de Felipe Calderón, de Margarita Zavala, de Vicente Fox, de Martita, de Carlos Salinas, de supuestos insurgentes, líderes estudiantiles. Nos tiene a todos. Recuerda que Carlos Slim, y lo sé por testimonios de agentes de inteligencia, le dio acceso directo a las bases de datos de Telmex, abierto. ¿Por qué? Porque hay la leyenda, eso no, que alguna vez secuestraron a un sobrino de Slim y García Luna le ayudó a sacarlo. Y entonces le dio acceso directo a las bases de datos de Telmex, a todas, lo tenía irrestricto. Así que sí, las células están, yo les llamo células durmientes,
que están esperando a ver qué va a pasar con García Luna en Nueva York. Oye, antes de que pasemos otra vez a otras preguntas del público, pues, ¿cuáles son, ahora que hablabas de, por ejemplo, esta mafia que llegó con Peña, ¿no? Digamos que es una mafia diferente, por así decirlo. ¿Cuáles fueron o cuáles son los...? Bueno, esta entrevista generada en 6 de noviembre de 2020, es parte de lo que ya se escuchaba. Lo que ha dado, lo que ha dado mucho de qué hablar es por qué no han actuado en contra de Felipe Calderón. Se saben culpables. Bueno, pues es que Genaro García Luna, la defensa, don Epigmenio Ibarra, pide que actúen. Y fíjese, en este programa es donde le preguntan quién era el jefe de prensa y aquella, ¿cómo se llamó? Cuando todos se amordazaron, para no hablar de los hechos violentos que ya ocurrían desde entonces, la Iniciativa México. Bueno, pero ¿qué habló ahora, recientemente, con los periodistas, el escritor Francisco Cruz? Corrompió, mira, maestro Páez Álvaro, les completo eso. ¿Con quién? Porque lo sé, con gente de inteligencia de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Con quiénes iba a basar su campaña presidencial si funcionaba aquel programa del equipo para despegar o para posicionar su imagen como político? Ah, no, la lista de periodistas es grande. Jorge Fernández Menéndez, Juan Ruiz Gili, Carlos Marín, Adela Micha, Luis Soto, Pedro Fernández de Con, Leonardo Curcio. Algunos de ellos incluso trabajaron en el CISEN. Es decir, había una gama en la que García Luna y su equipo estaban confiando para posicionar la imagen de un político decente, del hombre que iba a venir a acabar con la violencia generada en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Sí, ellos ya tenían armado todo su equipo y se iban con Televisa y con TV Azteca no iban a tener problemas porque le habían despachado, mira, nada más, le habían despachado cualquier cantidad, por lo menos había destinado para los medios de comunicación, en el Calderón, 38,725 millones de pesos, 22,550 millones para las cadenas televisoras. Había un tinglado en el equipo de Genaro García Luna con este grupo de periodistas para despegar o no solo posicionar a la imagen de un político, sino para lanzar una campaña presidencial. Es alocado, está fuera de proporción. Bueno, nada más recuerden la historia, y eso cito a veces a Julio Scherer. La historia es repetitiva. Mira, Julio Scherer lo dijo con Arturo Durazo Moreno. Uno de los problemas de López Portillo, entre todos los que tuvo, era que se había rodeado de un gángster que quería ser, todavía... Esto ya no lo dijo Scherer, sino lo digo yo, que quería ser presidente de la República. Sí, claro. O sea, pasaba por la cabeza de Genaro García Luna la posibilidad de ser en algún momento candidato calderonista, obviamente, candidato calderonista a la presidencia de la República. Pero claro, mira, el equipo era su programa eje para posicionarlo como político, ya no como policía, como político. Tenían listas de periodistas a los que debían atender. ¿Para qué? Para lanzar eso. Él pensaba que podía, se sentía superior al Negro Durazo, se sentía superior a Calderón. Sí, claro. Sí, en ocasiones hay que verlo. Parecía el presidente, ¿quién? García Luna, no Calderón. Calderón parecía el subordinado, aunque hay que decirlo, nunca fue subordinado, sino que eran intereses tejidos. Entonces tuvo el sueño, sí, pero claro, siempre lo tuvo. Siempre él tenía el control de todos los órganos de inteligencia como nunca se tuvo en este país, o como nunca lo tuvo un policía en este país. Soñó
soñó, pero claro, Arturo el Negro Durazo lo soñó, lo hizo y era protegido por el presidente López Portillo. Soñó con ser presidente. Y no hay que perder de vista, Paco Cruz, y quienes nos escuchan y quienes nos ven, que a lo mejor recuerdan esta serie que inició y que se malogró, que se llamó El Equipo, al que hace alusión Francisco Cruz. ¿Quién era el productor? Esto es un dato también muy importante. El productor era Pedro Torres, no solo productor de telenovelas, sino un personaje que es consultor de campañas. Bueno, voy a decir algo. Pedro Torres, por ejemplo, asesoró la campaña de Samuel García ¿Ahora para mismo? la gubernatura de... Ah, carajo. Claro. Pedro Torres fue el arquitecto de Samuel García. ¿Y antes, Álvaro? No, bueno, antes he estado trabajando en otras campañas, con Peña mismo, trabajó con Josefina Vázquez Mota, para hundirla, por cierto, para hundirla. Los primeros spots de Josefina Vázquez Mota como candidata del PAN en 2012, ya detestada y apestada por Felipe Calderón, fueron hechos por Pedro Torres, y fueron aquellos spots en las que aparecía Josefina Vázquez Mota fantasmal, oscura, que duraron muy poquito al aire, que la exhibieron y fue deliberado, porque Alejandra Sota, muy vinculada, estrechísimamente vinculada a Genaro García Luna, fue la que contrató, la que influyó para que se contratara a Pedro Torres. Entonces, todo embona perfectamente, y no hay que olvidar que el dinero de publicidad oficial para la Secretaría de Seguridad Pública de Genaro García Luna salía de la presidencia. ¿Y quién la avalaba? Bueno, Felipe Calderón, a través de Max Cortázar y de Alejandra Sota. Información, maestro Francisco Cruz, que usted conoce al dedillo. Pero mira, es decir, había un eje, una base para que García Luna despegara todos sus sueños, que se fuera más allá de la realidad. Era posible, tenía casi no toda, pero tenía todos los periódicos comiendo de su mano a los grandes medios. ¿Qué pasó? Bueno, El Equipo fue un fracaso. ¿Cuántos programas duró? 12, porque mostraban una realidad que no existía en este país, pero que lo intentó. Así que hoy mira lo que pasa en Estados Unidos. Hay que verlo en todo ese contexto, en el contexto de que García Luna es un gran desconocido para la prensa mexicana. Todavía hoy, aquellos grandes comunicadores que lo apoyaron, que lo ayudaron, que estuvieron con él, todavía no lo conocen, no lo han investigado. Hay quienes afirman que es el policía que nunca tuvo este país, que siempre necesitó. Nadie se ha metido a investigarlo. Bueno, ahí tiene usted parte de una entrevista muy interesante, la he seguido toda, y ahí hablan de Raimundo Rivapalacio, que ahora aparece en los medios de comunicación como un gran periodista, como un articulista. Fue el jefe de prensa y era su auxiliar el propio Carlos Dorete Mola de Genaro García Luna. No es gratuito que se le relacione el departamento en Miami, vecino de García Luna allá en Miami. Pues ahora las cosas pueden ir en otro rumbo, en otra dirección. Hay muchos elementos para presumir, desde luego, lo que es Vox Populi, que el ex presidente de México, Calderón, Felipe Calderón, sí conoció de todo esto, incluso lo avaló. ¿Actuarán las autoridades? Pregunto yo, las autoridades mexicanas. Si hay elementos, ¿por qué no? Es porque está el fiscal Gers Manero, pues tiene mucha chamba. ¿Lo hará? Esa sería la gran interrogante.
Amigas, amigos, están informados. Yo regreso con más información.